Hablemos ahora un poquito de cómo es el esquema general de un equipo para cromatografía gaseosa. Un equipo para cromatografía gaseosa cuenta con un puerto de inyección. Por aquí va a ingresar la muestra que en principio va a estar como una solución de un solvente con los analitos que querramos analizar, que va a ingresar a ese puerto a través de una jeringa. Ese puerto está tapado con un tapón de silicona que se llama septum. La aguja de la jeringa va a atravesar ese septum, va a inyectar la muestra y en ese puerto de inyección, que va a estar a una temperatura elevada, se va a producir la vaporización del solvente y del analito. Por otro lado, a ese puerto de inyección, por la parte lateral, va a ingresar el gas carrier o gas portador. El gas carrier es este que señalo con el tubo en este esquemita. Por lo general es un gas que se compra en tubos de alta presión. Ahora vamos a estudiar un poco qué características tiene que tener esas carrier y cuáles son los más utilizados, pero en principio se compra en un tubo con una pureza determinada. Uno puede pedir al proveedor la pureza que necesite del gas. Hay gases que vienen con más o menos pureza. Para que ese gas salga del tubo e ingrese a la cañería, consta de un regulador de doble etapa. Los reguladores de doble etapa permiten que el gas que sale de un tubo de alta presión ingrese a una cañería y a un equipo con una presión baja y exacta. Luego que el gas sale por el regulador que también de doble etapa, que contiene un manómetro para poder controlar esa presión de gas de salida y también para controlar la presión de gas que tiene el tubo. Luego el gas pasa por una trampa, que es un tamiz molecular, que lo que me permite es purificar más aún el gas. Tenemos un controlador de flujo antes de ingresar al equipo. Ese controlador puede estar antes o puede estar después a la salida del detector. Por lo general en los equipos modernos los controladores de flujo son digitales. Bien, entonces el gas ingresa al puerto de inyección y empuja a la muestra a que ingrese a la columna. La columna es esto que está acá. Es una columna muy finita por lo general. Las columnas que se utilizan habitualmente son columnas del tipo capilares que tienen varios metros y que están enrolladas. Se mete la columna capilar está dentro de un horno para controlar, para poder calentar y con un termostato para controlar la temperatura. La temperatura en cromatografía gaseosa va a ser una variable súper importante, así como lo era la composición de la fase móvil en HPLC. En la columna es donde se produce el proceso de separación de los analitos y luego sale al final de la columna, saldrán el solvente y los analitos por separado. Ahí se van a encontrar con el detector. El detector va a ser sensible a alguna propiedad del analito o de la fase móvil. Genera una señal eléctrica y esa señal eléctrica luego es transformada a un cromatograma.
En particular, este equipo que tienen acá, si le prestan atención, además del gas carrier, tiene conectado otros dos gases, también con sus reguladores y con sus tamices moleculares. Esos dos gases, en particular, en este caso van a ser para un detector que es como el detector más utilizado en cromatografía gaseosa, que se llama FID, ya lo veremos, pero no siempre tienen que estar. Eso va a depender del sistema de detección que tenga el instrumental. Bien, entonces esta en líneas generales es un equipo, un cromatógrafo gaseoso.